Voy a pedir que vayas, saludes a una persona, a la persona que está a tu lado, le des la bienvenida a este lugar, regálale una sonrisa colgate y dile que es amado por Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Conforme vas regresando a tu lugar, quiero darle la bienvenida a todos los que nos acompañan por primera vez. Dios te bendiga, siéntete bienvenido a la casa de Dios. Este es un lugar donde te puedes sentir en casa, donde puedes venir tal y como tú eres, ¿ok? Aquí predicamos al único y supremo Dios, que cabe la pena decir es el único también que puede transformar y cambiar corazones. Ninguno de los que estamos aquí podemos hacerlo, por eso no intentamos hacerlo. Nuestro eslogan dice bien, ven como eres, aunque sabemos que cuando Dios trate contigo no te vas a ir como llegaste. Dios va a hacer la obra en tu corazón y va a trabajar contigo. Yo le digo algo siempre a los hermanos de esta congregación. El día que usted pueda cambiarse a sí mismo, entonces hablamos sobre la posibilidad de que usted cambie a otra persona. Pero cuando no te puedes cambiar ni a ti mismo, no puedes ni siquiera enfrentar tus propios malos hábitos y vencerlos si no es con la ayuda de Dios, pues ¿cómo podemos andar en la vida tratando de cambiar a todo el mundo? Amén. Entonces, eso sí, te predicamos al único que puede cambiar, al único que puede transformar. Estamos en un ambiente donde el Espíritu Santo lo cambia todo, lo renueva todo, donde creemos que las misericordias y las maravillas de Dios son nuevas. Así que si tú vienes por primera vez a este lugar, quiero invitarte a que no te vayas sin antes recibir un obsequio de parte de Covenant Ministries, y para eso le voy a pedir a nuestra hermana Esther Gutiérrez que se levante. Sí, ahí está ella, te lo va a hacer llegar. Regálale un par de minutos y es un regalo, un obsequio que Dios ha puesto en el corazón de Covenant Ministries para entregártelo, y va con una dedicatoria muy especial. Amén. Te amamos y te queremos mucho. Mientras abres tu Biblia en el Evangelio según Mateo, capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 11. Quiero hacer una pregunta. ¿A cuántos les tocó monito el día de ayer en la rosca? ¿A cuántos? Bueno, ¿cuántos comieron rosca el día de ayer? Amén, gloria a Dios, Dios te bendiga, eres bienaventurado por eso. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de Melchor, Gaspar y Baltasar, de los tres reyes magos. Gracias. Gloria a Dios. Ese micrófono como que no me quiere, siempre que lo agarro yo se pone en huelga, pero le damos gracias a Dios. Entonces, sí agarraste monito, no te lo pasaste nada más por no, luego vas a tener problemas cuando vayas con el doctor. Entonces, le damos gracias a Dios por todos los hermanos que agarraron monito. Ayer los varones se reunieron y comieron rosca y van a empezar un nuevo ministerio, todos los varones que les sacó el monito. Después los verán, en ese ministerio hermoso. Que Dios bendiga a cada uno de ellos. Ay, hermanas, si yo fuera ustedes, yo les pediría a sus esposos que se grabaran de vez en cuando en las reuniones que hacen. Son tremendos, pero respetuosos hasta eso. Las extrañan mucho. Cada vez que no están con ustedes, nada más se las pasan hablando de ustedes. Entonces, las aman mucho, ¿ok? Bueno, gloria a Dios por eso. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de este pasaje que, sobre todo el mundo latino y también el griego ortodoxo, celebra mucho este día del 6 de enero como el día del nacimiento de Jesús, y se le conoce como el Día de los Reyes, ¿verdad?
De hecho, gente que nace en este día, si es hombre le ponen por nombre rey, o si es mujer le ponen por nombre reina, porque nació en este día, ¿okay? Pero bueno, vamos a leer el pasaje de Dios y quiero invitarte a que si traes pluma y un cuaderno, lo tomes, porque el día de hoy me esforcé para poderlo establecer no tanto como un sermón, sino como una enseñanza, y quiero darte yo fundamentos bíblicos, porque el propósito de este mensaje es que tú te vayas con suficiente palabra de Dios para que puedas ver cómo Jesucristo, el Mesías, es ese redentor del cual hablaron todos los profetas en el Antiguo Testamento y se cumplen en la figura de nuestro Señor Jesucristo, y cómo estos personajes que nos menciona aquí el apóstol Mateo revelan un gran secreto a través de los obsequios que trajeron a presentarle al rey de los judíos, y que ahora también a través de la cruz se ha coronado como nuestro rey y Señor. Entonces quiero pedirte por favor que estés ahí en Mateo capítulo 2 y vamos a estar analizando otros pasajes. Quiero que los apuntes, algunos te los voy a leer, algunos no, pero por favor llévatelos a casa y estudia este sermón en una forma que te pueda edificar. Dice así la palabra de Dios, Mateo 2, versículo 1 al 11. Cuando Jesús nació en Belén, la palabra Belén, Betlehem, en hebreo, significa casa de pan, ¿okay? Y es solamente correcto que Jesús haya nacido en Betlehem, en la casa de pan, porque Jesucristo se autodenomina como el pan que descendió del cielo para salvación del ser humano. Es parte de la profecía. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Viendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca de este niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo. Y al entrar a la casa vieron al niño con su madre, y abriendo sus tesoros le dieron presentes: oro, incienso y mirra. Gloria a Dios. Ok, mis hermanos, vamos a iniciar este mensaje. Quisiera que tuvieras ahí, como ya te lo decía, una pluma y un papel, porque se va a poner interesante. En el Antiguo Testamento, solamente en el Antiguo Testamento, hay más de 300 profecías mesiánicas que hablan acerca de Cristo y que tienen su cumplimiento en Jesucristo. Es más, Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él mismo predicaba y enseñaba que Él era aquel de quien hablaban los profetas, que en Él se cumplían las profecías predicadas con siglos de anticipación. Y el historiador Lucas, en el capítulo 4, versículo 16 en adelante, nos narra esta preciosísima historia donde Jesús viene a Nazaret. Y nos dice Lucas que Jesús, habiéndose criado en Nazaret,
en el día de reposo entró a una sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Qué hermosa fotografía, ver al Logos, ver a la palabra, ver al maestro, tomar un libro, un rollo y empezar a enseñar a todos los que estaban ahí presentes. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Fíjese, él no escogió el libro. Estoy seguro que por ahí alguna persona malintencionada dijo: vamos a ver dónde lo podemos encajar, vamos a ver en qué asunto retórico, en qué asunto teológico lo podemos arrinconar y de esa forma ponerle una palabra, ponerle una prueba y que él caiga a través de sus mismas declaraciones, que él blasfeme en contra de lo escrito y de esa forma lo podemos acusar como blasfemo. Pero ¿cómo iban a poder arrinconar o engañar al que es la palabra misma? ¿Cómo iban a poder hacerle trampa a aquel que puede entender los pensamientos y escudriñar las intenciones y los corazones de las personas? A sorpresa de ellos, cuando Jesús se levanta y abre el libro, Jesús se va directamente al lugar. Dice la palabra que Jesús halló el lugar donde estaba escrito. Es decir, Jesucristo fue intencionado, selectivo en leer el pasaje que él quería leer. Aquellos hombres pensaron ponerle una trampa, pero Jesús sabía muy bien lo que iba a suceder ese día, ese Shabbat, en ese lugar, y les habló palabra directamente del cielo. Dice: halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro se lo dio al ministro y se sentó. Y estas palabras que menciona Jesús en esta sinagoga, en este sábado, siguen haciendo eco hasta el día de hoy. En nuestros tiempos se sienta Jesús y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles el maestro: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesucristo mismo estableció y declaró que en él se cumplían las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento en su llegada. Les he predicado a ustedes y les he enseñado anteriormente que cada uno de los escritores de la palabra de Dios entera, pero específicamente en el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno de ellos, cada uno de sus palabras, de sus historias, iban dirigidos a una audiencia en particular. Es decir, Mateo le escribe a cierto tipo de audiencia, Marcos, Lucas y Juan, cada uno tenía su audiencia específica. Por eso sus escritos son diferentes, aunque muy similares, son diferentes desde su narrativa, su gramática, su retórica, la forma en cómo lo exponen, son diferentes cada uno de ellos. Marcos le escribe al Imperio Romano, y el Imperio Romano se levantaba el cuello y se llenaba de orgullo al decir: no hay imperio como el nuestro, no hay poder como el romano. Y para el romano todo era autoridad, todo era poderío, todo era realeza. Y por eso Marcos llega y les dice a los romanos: bueno, si esa es su gloria, yo les vengo a exponer a un Mesías, les vengo a predicar de un Cristo que está lleno de poder, a un Cristo que es Rey de Reyes, a un Cristo que viene a dejar un imperio, y lo dilatado de su imperio no tiene fin. Él es poder, Él es realeza, Él es Rey desde el principio de los días y lo será hasta el fin del día. Y por eso lo expone así Marcos. Lucas no, Lucas era una persona intelectual, era historiador, era doctor. Es más, Lucas ni siquiera anduvo con Jesús. Lucas fue colaborador de Pablo y fue enviado Lucas, y no solamente enviado, sino patrocinado por un tal excelentísimo Teófilo.
Una persona con mucho dinero y con un grado de político muy alto, y financia los gastos de Lucas para que estudie acerca de la vida de Cristo. Y cuando usted lee el Evangelio de Jesús a través de estos 4 escritores, el único que escribe la vida de Jesús en una forma cronológica desde que nace hasta que muere es Lucas, precisamente. Se puede ver la capacidad intelectual del escritor. Y utiliza formas de hablar y formas de enseñar muy sabias, elocuentes. ¿Sabe por qué? Porque Lucas les está escribiendo a los griegos. Lucas no quería nada que ver ni con los judíos ni con los romanos. Él se enfoca en los griegos y por eso hace ese tipo de escritura. Y después llega Juanito. Juanito era más amor. Y Juanito, cuando escribe el Evangelio según San Juan, estaba pensando en Iván, estaba pensando en Jorge, estaba pensando en José Luis, estaba pensando en ti, estaba pensando en mí, estaba pensando en la iglesia universal. Y por eso cuando tú lees el Evangelio según San Juan, es amor, es perdón, es gracia, es redención, es justificación, es vida, es abundancia, es prosperidad. Porque en la mente y en el corazón de Juan estaba la iglesia universal. Pero Mateo no. El capítulo que tú y yo acabamos de leer lo escribió Mateo. Y Mateo le escribió a los judíos, al pueblo de Israel, a un pueblo con una mente religiosa, una mente cerrada. Y cuando Mateo escribe este pasaje y todo el libro de Mateo dice, bueno, ustedes se jactan mucho de ser descendientes de Abraham. Y con lo que inicia Mateo capítulo 1 es con la genealogía de Cristo. Y les dice, si ustedes se jactan mucho de su linaje y de su genealogía y de su religiosidad, yo les voy a demostrar con este libro que Jesús es el Mesías, que Jesús es la manifestación del Dios Todopoderoso hecho hombre. Yo les voy a demostrar que Jesús no solamente desciende de David, sino que también desciende directamente de Abraham. Y cuando llega al capítulo 2, Mateo manifiesta 4 profecías. Léalo usted en su casa. Hay 4 profecías que habla Mateo en esta historia de los reyes magos, entre comillas. Ahorita vamos ahí. Hay 4 profecías que se cumplen solamente en el capítulo 2. La primera es que tenía que ser de Belén. Eso lo profetizó el profeta Miqueas en su capítulo 5, versículo 2. Nos dice Miqueas que este niño habría de nacer en Belén. También profetiza y nos declara la profecía cumplida de que este niño tendría que ir a Egipto y salir de Egipto, regresar de Egipto, según Oseas capítulo 11 versículo 1. También nos declara la profecía de que tendría que haber un gran llanto en Rama, es decir, a las afueras de Belén. Y nos dice que habría un llanto por los hijos de Raquel y que Raquel no desearía ser consolada para poder sufrir su dolor. Jeremías 31:15 también nos declara solamente en este capítulo la 4ª profecía que tenía que ser llamado nazareno aún habiendo nacido en Belén, según lo que nos dice Isaías capítulo 11 versículo 1. En este capítulo Mateo le dice a los de mentalidad religiosa, yo les voy a demostrar cómo este pequeño bebé que nació en un pesebre, yo les voy a demostrar cómo este pequeño bebé que lo envolvieron en pañales, un día se va a levantar y no va a seguir siendo ese humilde bebé. Un día se va a levantar y no va a venir en humildad, no va a vivir en vergüenza, va a venir montado en un gran caballo blanco como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le declara a los de mente religiosa como Jesucristo es el Mesías profetizado. Gloria a Dios. ¿Quién sabe cómo se llamaban los reyes magos? Hay un premio para que se lo sepa. ¿Cómo? ¿Cómo? Melchor, Gaspar y Baltasar. Sí, ok. ¿Cuántos reyes eran? Dicen que había uno morenito, otro medio mexicano. Tuvo que haber habido un rey medio latino, eso sí, si no, no hubiera habido rosca. Eso que ni qué. Bueno, mire, el problema es que nosotros muchas veces
aprendemos más de nuestra teología en las postales navideñas que en la Biblia misma. Y nos vamos con la finta, ¿verdad? Porque ni eran tres, ni se llamaban Melchor, Gaspar, ni Baltasar. La verdad es que la Biblia no dice. ¿Ok? Y tampoco, ahí les va, tampoco eran magos, como el concepto que tenemos nosotros de magos, los que sacan conejos de la chistera y flores de... Tampoco eran ese tipo de magos. Ahí le va otra, peor todavía. Tápese los ojos para que no escuche. Ahí le va. Santa Claus tampoco es real. ¿Ok? Si les rompí sus sueños y sus ilusiones a dos que tres de aquí, lo siento mucho, pero es una realidad. No eran tres, no se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, y tampoco eran magos como la idea de un mago de Las Vegas o de algún mago por ahí, mago Crispín o mago no sé cómo le quieras llamar usted. ¿Ok? Fíjese, cuando leemos el estudio, nos dice que venían unos magos. ¿Ok? Tenemos que irnos a la raíz. De hecho, la versión de la Biblia latinoamericana, a la Jerusalén y la Reina Valera, con excepción de la edición 1997, son las únicas que utilizan el término mago. Todas las demás versiones de la Biblia utilizan el término hombres sabios. De hecho, la versión en inglés King James utiliza el término wise men. Ese es el término correcto para utilizar y para referirnos a ellos. El problema es que la palabra de donde se deriva magos viene de magios o magoi. Magios también se desprende de ahí la palabra magis, en latín, magisterio. Magoi significa hombres educados en la astrología, en las ciencias naturales, en las matemáticas, es decir, eran personas muy educadas. Este es el término correcto para usar con estas personas. Se deduce que son tres porque la Biblia nos habla de tres diferentes regalos: oro, incienso y mirra. Dicen, bueno, lo más probable es que uno traía oro, otro traía incienso y otro traía mirra, pero no lo dice la palabra de Dios de esa forma. No podrían haber sido tres, les voy a decir por qué. Porque nadie en su sentido correcto se atrevería a venir desde el oriente o desde tierras lejanas al oriente con tesoros. Y menos si eran gente rica y poderosa, de seguro traían séquitos y hasta un camión blindado para proteger esos tesoros. ¿Ok? Tampoco es posible que tres hombres solamente hubieran podido provocar una conmoción en Herodes el Grande. Si usted estudia un poquito acerca de quién era Herodes el Grande mató a toda su familia solamente por proteger su trono. ¿Usted cree que tres hombres iban a venir a ponerle temor a Herodes? No. Entonces no eran tres, no eran magos y no se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Discúlpenme, hermanos, discúlpenme. Ok, espero no. Por ahí alguien dice, ¿qué sigue, hermano? ¿Tampoco el conejitos de Pascua? Pues tampoco. Ya les predicaré de eso. Ok. Pero vamos nosotros conociendo. Quiero que pongamos nosotros énfasis en los regalos que traían estas personas. Traían oro. El oro era un regalo muy comúnmente dado a reyes. Es el tesoro o es el metal más valioso que hay sobre la tierra. Y los reyes lo usaban, este metal, para hacer sus coronas, para adornar sus palacios, para ser ostentosos en sus joyas, en sus alhajas. Traían incienso. El incienso era un regalo que se le hacía a los sacerdotes, y los sacerdotes utilizaban el incienso para perfumar el santuario, para ministrarle a Dios, asegurarse de que no podían levantar petición por perdón de los pecados hasta que el santuario no estuviera lleno, impregnado de este olor perfumoso que da el incienso. Y después la mirra era la materia prima de los profetas para hacer el aceite de la unción. ¿Ok? Le traen oro, le traen incienso y le traen mirra. Oro, porque ese bebé era rey. Incienso,
porque ese bebé era sacerdote, y mirra, porque ese bebé era profeta. Y esta es la profecía que Mateo esconde y que ahora se nos ha sido revelada. Jesucristo como rey, Jesucristo como profeta y Jesucristo como sacerdote. Él es nuestro rey, Él es nuestro intercesor y Él es nuestro profeta. Y quisiera que viéramos cada uno de estos casos. Por favor, ve conmigo, ve conmigo, ve conmigo. Mira lo que dice el versículo 2 del capítulo que leímos. Dice así, capítulo 2, versículo 2, dice, diciendo, fíjate lo que dicen. ¿Cuántos eran? Reyes Magos, 3, 2. Lo que dicen estos hombres sabios. Fíjate lo que dicen. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Me impresiona cuando estos hombres sabios dicen estas palabras, porque no llegaron con Herodes diciéndole, ¿dónde está el príncipe? ¿Dónde está aquel niño que algún día se convertirá en rey? ¿Dónde está aquel niño que ahorita nació sin ser? No, dice, este niño nació siendo rey. Este niño nació con una corona. Este niño ya es rey. Hemos venido a adorarle. ¿Dónde está el rey? Él es el rey. Rey de nuestra vida, el rey de tu vida. Hay profecías que hablan de Jesús como el rey del mundo. Solamente te voy a dar dos. Te voy a leer una donde se promete y otra donde se cumple. Dice Zacarías 9 al 10. Alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré yo los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz en las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde río hasta los fines de la tierra. Esa es la promesa que dio Zacarías, y el cumplimiento se encuentra en Mateo capítulo 21 versículo 4 y 5. Todo esto aconteció, dice Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a los de hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el rey profetizado en el Antiguo Testamento, teniendo su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Él es el rey. Timoteo lo declara en su primera carta de Timoteo 6, 14 al 16. Dice así el apóstol Pablo: la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha podido ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno por los siglos de los siglos. Amén. Él es nuestro Rey. Jesucristo es el Rey cumplido, el Rey sobre nosotros. ¿Para cuántos de aquí Jesucristo es nuestro Rey? ¿Conoce usted la implicación que esto que usted acaba de responder trae? Cuando decimos que Jesucristo es nuestro Rey, esto implica que nosotros somos sus súbditos. Y un súbdito es aquel que se sujeta a la voluntad y autoridad de otro para obedecerle. Quiero volverte a hacer la pregunta: ¿es Jesucristo tu Rey? ¿Estás tú voluntariamente sometido bajo su autoridad para obedecer sus preceptos bíblicos, sus enseñanzas, sus mandamientos? ¿Te has posicionado tú como un súbdito del Rey de Reyes? Porque aunque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, eso nunca nadie se lo va a poder quitar. Quiero que sepas algo: Jesús nunca se va a la fuerza posicionar como Rey de tu vida si tú no le das ese privilegio. Tú se lo tienes que dar. Él nunca va a dejar de ser Rey de Reyes, pero para que sea Rey en tu vida, tú te tienes que posicionar como un súbdito de Él.
Y tienes que ser reverente a sus mandamientos en obediencia. ¿Quién es el rey de tu vida? ¿Quién es el que se sienta en el trono de tu vida? ¿Es el rey dinero? ¿El rey trabajo? ¿El rey vicio? ¿El rey temor? ¿El rey miedo? ¿El rey ira? ¿El rey contienda? ¿Quién es el que se sienta y domina tu vida, tus emociones, tus actitudes? ¿Quién es el que determina tus principios? ¿Quién es? ¿Quién es tu prioridad número uno en tu vida? Puedes contestar esta pregunta muy fácil. ¿Qué es lo último que hago cuando me acuesto y qué es lo primero que hago cuando me despierto? Si Jesucristo es Rey de nuestra vida, nosotros tenemos que posicionarnos como sus súbditos. Él jamás lo va a hacer a la fuerza. Eso quedó determinado desde la misma creación del hombre. Cuando Jehová le dijo a Adán: crezcan, multiplíquense y subyuguen la tierra. El término correcto es enseñoríense sobre la creación. Tomen dominio, tomen poder sobre la creación. Les he dado este don, les he dado este regalo de libre albedrío. Es cuando tú dices: Señor, no, yo me quiero someter bajo tu autoridad. Y aunque me has dado la libertad de decidir entre la vida y la muerte, me has dado la libertad de decidir entre lo bueno y lo malo, quiero agarrar este libre albedrío y decir las mismas palabras que dijo Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya no son mis deseos, ya no son mis pasiones, ahora son tus sueños y tu voluntad manifestada en mi vida. Te regreso mi albedrío, ya no lo quiero. Es ahí cuando tú posicionas a Jesucristo como Rey sobre tu vida. He visto yo 3 reacciones en personas durante todo ministerio cuando se les dice: Jesucristo es el Rey de tu vida. Hay gente que simple y sencillamente dice: no, no lo quiero, ni quiero a Jesús como Rey y no me importa no tenerlo. ¿Sabes cómo te podrías dar cuenta si tú o alguien que tú conoces eres de estas personas? Yo trataba de ser elocuente para poder exponer este principio. ¿Cómo sé yo que he rechazado yo el reino de Jesucristo sobre mi vida? Y estudiando este mensaje he entendido que no hay mejor manera de describirlo que como lo describe el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25. ¿Sabes cómo anda la gente que no tiene rey en su vida? Cuando no hay monarquía, existe una ¿qué? Anarquía. Haces lo que te da la gana. Y eso es lo que dice Jueces 21, 25 precisamente. Yo te lo voy a leer de la versión lenguaje actual. Dice así: en aquella época los israelitas todavía no tenían rey y cada uno hacía lo que le daba la gana. En tu versión, si te das la 60, dice lo que bien le parecía. Los del lenguaje actual como que son un poquito más directos. ¿Sabes qué? Vivimos nosotros en una época de la eterna democracia. No, nadie me va a decir a mí cómo vivir mi vida. Yo elijo quién es mi presidente y elijo quién es mi rey y elijo quién es, si pudieras, mi papá y mi mamá. Y decido qué estudiar y qué no estudiar. Y yo elijo sobre mi vida. Yo no necesito a alguien que me dé instrucciones para poder vivir. Ni lo necesito ni lo quiero. Y vive la gente haciendo lo que le da la gana. Ya no saben ni qué es bueno ni qué no es bueno. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y viven todos confundidos porque se la pasan haciendo literalmente lo que bien les parece. Cuando una persona rechaza el señorío, la majestad de Cristo sobre su vida, esta es la forma en que vive diariamente, sin ninguna preocupación, haciendo lo que le da la gana. Esa es una forma de gente que reacciona. Hay otra gente que reacciona diferente y reacciona un poquito parecido a como reaccionó el rey Herodes. El rey Herodes quería asegurarse de que él iba a seguir siendo el rey. ¿Ok? ¿Sí se saben la canción del rey? ¿Sí? ¿Se la saben? ¿Sí? Yo la cantaba desde chiquito, la cantaba en el kinder. Era la que dice: era un rey de cacahuate o de chocolate con nariz de cacahuate. ¿Sí? ¿Cuál estaba pensando usted, mi hermana?
¿Sí? Ya había sacado el sombrero de charro y toda la cosa. No, esa no. Herodes, él quería asegurarse de que él iba a seguir siendo el rey y nadie le iba a quitar ese trono. Nadie. Y cuando escuchó lo que por mucho tiempo ya había escuchado a través de las profecías, que en Belén nacería el Mesías, que en Belén nacería el que iba a guiar al pueblo de Israel, y que escuchó a estos hombres sabios que venían del oriente decir las mismas cosas que las profecías declararon, se llenó de temor y dijo: ¿cómo es posible que venga un chiquillo, que venga un niño a quitarme lo que por mucho tiempo he querido? Hay gente que cuando le dicen acepta a Cristo en tu vida como tu Rey y su Señor, empiezan rápidamente a maquinar los mismos pensamientos. ¿Cómo es posible que lo que he construido, que mis ideologías, que mis filosofías, que mi forma de ver la vida por tanto tiempo, de repente yo las tenga que someter a los principios bíblicos? ¿Cómo es posible? Y se aferran más a su propia forma de reinar su vida. Dice el apóstol Pablo: yo ya conozco el bien que debo de hacer y el mal que no debo de hacer. Yo no necesito un pastor, un predicador, un enseñador que me lo diga. Tú ya sabes, tienes un espíritu moral, tienes un carácter eternamente moral, que cuando el hombre nació, Dios sopló aliento de vida sobre el hombre y el hombre ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Ese no es el problema. El problema es que el hombre se ha esforzado en vivir bajo su propio dominio, bajo su propio reinado intelectual, su propia forma de creer la Biblia, y se han idealizado un Dios que no existe. Y lejos de aceptar el Cristo de la palabra de Dios, el que cree en mí, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva, siguen sometidos al propio rey de la mente. ¿Sabes qué es lo que hace esta persona? Lo mismo que hizo el rey Herodes. Va o acude con gente religiosa. Mira, cuando Herodes escucha lo que traían estos hombres sabios, rápido llama a la gente religiosa, a los sacerdotes, a los principales, a los escribas, a toda la gente que conocía la palabra. Le dice: díganme rápido, ¿qué dice la Biblia acerca de esto que acaban de decir estos hombres? Cuando lees la palabra de Dios, esos hombres ni siquiera tuvieron que ir a buscar el rollo. Estos hombres ya sabían lo que la palabra de Dios decía acerca del Mesías. Inmediatamente le dan la respuesta. Hay mucha gente religiosa que se sabe la Biblia al derecho y al revés, y se la viven por sistema tras sistema, religión tras religión. Eso es lo que hace una persona que no ha querido aceptar a Cristo como Rey en su corazón. Ahí se junta con gente religiosa que cree y que piensa que por venir al servicio 2 horas a la semana, leer la palabra de Dios ahí cuando te vaya bien y hacer una oración antes de dormirte, antes de comer, tienes el cielo ganado. Y Jesucristo te dice: mira, el hecho de que yo me siente como Rey en tu trono no se trata de cuánta Biblia sabes o no sabes. El hecho de que me aceptes como Rey sobre tu vida no se trata de cuántas veces vas a la iglesia o no vas a la iglesia. El hecho de que me aceptes como Rey en tu vida es que aceptes mi soberanía, es que aceptes que yo conozco los pensamientos que tengo para ti, es que aceptes mi palabra como una voluntad agradable, perfecta sobre tu vida. Este es el otro tipo de personas que cuando escuchan Jesucristo, acéptalo como el Rey de tu vida. Pero hay otro tipo de personas, como muchos de los que vinieron el día de hoy aquí. El rey David, nos dice la palabra de Dios, que jamás ha vivido un rey tan grande, tan fuerte, tan poderoso, tanto que el corazón de David, aún con todos sus errores, aún con todos sus pecados, el corazón de David era semejante al corazón de Dios. David, si había un hombre en la realeza del pueblo de Israel que pudo haber presumido, que pudo haber agarrado su realeza y decir: yo soy el rey de toda esta nación, ese era David. Y un día fue con una familia de su amigo Obed-edom. Supo y escuchó que Obed-edom andaba pasando por problemas. ¿Y sabes qué hizo? Le dijo: yo tengo la respuesta para tus problemas. Voy a llevar el arca de la alianza a tu casa, porque en esa arca va la presencia misma de Dios. Y voy a llevar la presencia a tu casa, y tú, tu esposa, tus hijos
van a salir bendecidos por la presencia de Dios. Y después de 3 meses de estar el arca en la casa de Obed-Edom, le llegan noticias al rey David y le dicen: oye, ¿ya escuchaste que Dios ha bendecido en grande manera a Obed-Edom? Y David dice: ok, qué bueno que me dices eso, porque la verdad es que yo ya extrañaba la presencia de Dios en mi casa. Necesito ir por el arca. Ya no podía vivir un día más sin la presencia de Dios. Y David agarra a sus ejércitos, agarra a sus músicos, agarra a sus trompetistas, agarra a los sacerdotes y dice: vayamos por el arca. Y cuando llegan por el arca, David tenía planeada y organizada una gran fiesta a la hora de regresar a Jerusalén, pero solamente había dado David 6 pasos y dijo: yo no me puedo esperar a llegar a casa, yo tengo que elevar una adoración a Dios. Y justamente al dar el 6.º paso, agarró David un buey y lo sacrificó y se lo ofrendó a Dios. Pero escucha, cuando David regresaba a Jerusalén, cada vez que David salía y entraba, todo el pueblo de Jerusalén, toda la ciudad de Jerusalén se paralizaba y corrían al encuentro de su rey. Y cuando veían la puerta principal de Jerusalén levantarse, empezaban a cantar cánticos a su rey David. Pero esta ocasión era diferente. Esta ocasión David venía con la presencia de Dios. Esta ocasión David sabía que tras sus espaldas venía el rey de reyes. Era un rey superior a él. Y cuando David entra y escucha a todo el pueblo empezar con las alabanzas y a reconocer la llegada de su rey, David los calla y les dice: no, ustedes deben de entender algo. No soy yo, no es mi victoria la razón por la cual vengo danzando como nunca me habían visto danzar. La razón por la cual vengo alabando a Dios como nunca me habían visto alabar es porque la presencia de Jehová ha regresado a casa. Es porque extrañaba mucho a mi rey, y ahora que ha regresado a casa, no me voy a quedar callado. Escucha, cuando David empieza a escuchar los cánticos de Jerusalén dirigirse hacia él, David empieza a cantar su propio cántico. Y en el Salmo 24, David empieza a cantar: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Jehová el fuerte en batalla. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Hay gente también que ha aceptado a Jesucristo como su soberano, como su rey. Y cuando la alabanza, cuando el tributo, cuando la adoración va dirigida hacia su persona, ellos la redirigen hacia el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos de estos hay aquí? Hay de los 3. Hay de los que andan haciendo de su vida un papalote. Hay de los que se esconden debajo de las faldas de la religiosidad. Pero también hay aquellos que aceptan que Jesucristo es Rey sobre su vida, y que si hay alguien que es digno de recibir la gloria, la alabanza y la adoración, ese es nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Ponte en pie, por favor. Él es el Rey de la gloria. Te quiero invitar a que en esta tarde tú aceptes a Jesús como el Rey de tu vida, y que sea Él quien gobierne. Él ya cumplió la función del sacerdocio. Mira, la función del sacerdote eran 2, particularmente 2: ponerse como mediador entre Dios y el pueblo. El día del Yom Kippur, un solo día se le permitía al pueblo de Israel pedir perdón. Un solo día. Y lo que el sacerdote tenía que hacer era ponerse entre el pueblo y Dios, entre el pueblo y el tabernáculo. Y recibía la ofrenda del patriarca de la familia. Y revisaba la ofrenda que fuera perfecta, que no tuviera ninguna mancha,
que no tuviera ninguna impureza, y si calificaba la ofrenda, entonces llevaban y se la ofrecían a Dios. Esa era la función número 1. ¿Ok? Fungir como mediador. Y la segunda, ofrecer el sacrificio. Jesucristo es nuestro único mediador, dice el apóstol Pablo en Timoteo, porque tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, a Jesucristo hombre. Y el escritor a los Hebreos nos dice que Jesucristo fue declarado sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. ¿Sabes por qué? Porque el sacerdote levita solamente podía ministrar por 3 años. Pero Jesús está ministrando en tu vida el día de hoy. Y está ofreciendo el mismo sacrificio que ofreció en la cruz, su sangre derramada para redención tuya. Es un sacrificio perfecto, inmaculado, sin mancha. Él funcionó como nuestro sacerdote. Y ¿sabes qué? También como nuestro profeta. El trabajo de un profeta al recibir la mirra era declarar la voluntad de Dios. Vivimos en unos tiempos donde el mundo está constantemente declarándote cuál es su voluntad. Y te dice: vas a fracasar, vas a perderlo todo. Tus hijos, tu familia se van a ir, se van a retirar. No vas a poder hacerlo. Y constantemente el mundo te está bombardeando con su voluntad. Yo te invito a que escojas escuchar la voluntad de Dios sobre tu vida como nuestro sacerdote. Dice Jeremías 29:11 al 13: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal.